Filosofía para náufragos ha sido invitada por el Comité Central del Partido Comunista de China para conocer sobre el terreno del pensamiento marxista. Hemos sido testigos de las ponencias presentadas por diversos estudiosos, lo cual nos va a permitir exponer mejor la filosofía de Marx. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosofía para náufragos. Bien, amigos de Polizón y Náufrago, tenemos la oportunidad, hemos venido al Comité Central del Partido Comunista Chino, hemos estado en sus instalaciones y ha presentado una ponencia el intelectual que tenemos aquí al lado, a nuestra vera, que ha estado en sus tiempos, se formó en la Unión Soviética, si no estoy equivocado. Da. Quiere decir... Da, pero da. Que da. Entonces, su ponencia ha sido muy revolucionaria, como buen marxista, y nos va a explicar en qué consiste, porque creo que ha aplicado el más riguroso materialismo científico. Sí. Entonces, si nos pudiera explicar exactamente cuál ha sido el núcleo de su tesis. He estado estudiando durante un cierto tiempo las teorías de Marx, estoy investigando profundamente en su árbol genealógico y he llegado a la conclusión de que Marx es imposible que fuera marxista. No puede ser marxista porque Marx tiene ascendencia, en concreto española, más concretamente de gente de Burgos. Luego Marx era burgués, con lo cual es imposible que fuera marxista. Sorprendente descubrimiento, pero si era de Burgos sería burgalés. Digo... ¿Cómo? Burgalés, si era de Burgos era burgalés. ¿Pero de Burgos, John? ¿Cómo de Burgos? Usted ha dicho que era burgués por la tendencia burgalesa. ¿Usted está hablando de K o de Groucho? Bien. Igual, a ver si estoy yo estudiando a otro, porque yo, claro, dicho así, yo estoy estudiando, a ver, el de las chocolatinas. El de las chocolatinas, el del camarote, quizá, si está estudiando usted. Bien, el Partido Comunista Chino creo que se pondrá en contacto con usted nuevamente. Yo creo que es burgués. En estos momentos... Puso una fábrica de chocolate, chocolatina, toda la vida. Devolvemos la conexión a nuestros estudios. Sí, a ver si Muchas gracias. A ver si he estado yo perdiendo el tiempo. Y el viaje pagado a Pekín. Y los rollitos de primavera que se ha tomado usted antes en el comité. De todas maneras, hasta que no esté claro, no digas nada a los chinos, por favor. Yo de momento no digo nada. Soy un sepulcro. Las dos, las tres. Oigo voces. Cuidado, oigo voces yo también. Bienvenidos, polizones. Nos encontramos una vez más y habréis visto que nos hemos desplazado hasta China para traeros reportajes, para poner esto jugosito. En esta ocasión vamos a hablar de Karl Marx y hemos podido entrevistar a un intelectual un poco peculiar que nos ha descubierto unas doctrinas que desde luego si alguno está tomando notas para un examen que no se le ocurra ponerlas porque tiene un cero pelotero. Es una cosa llamativa que dice que ha descubierto que Marx no era marxista. Pero hay una anécdota y es que poco antes de morir, Marx, hablando con su gran amigo y colaborador Engels, pues le dijo precisamente eso, que él no se sentía marxista. Lo expresaba en el siguiente sentido, y es que en aquel momento ya proliferaban voceadores de Marx, de alguna manera, se habían hecho como sus portavoces, decían hablar en nombre del marxismo, lo presentaban como una doctrina cerrada, acabada, definitiva, y Marx no se identificaba con estas personas. Entonces por eso le dijo, medio en serio, medio en broma, a Engels que él no era marxista. Ya lo dijo Marx. Pero centrémonos. Si algo tiene Marx, más allá de lo acertado o equivocado de su doctrina, es lo incontestable del peso histórico que ha tenido. Ningún pensador a lo largo del siglo XX ha tenido tanta influencia, ha cambiado la historia de la humanidad hasta el punto que lo ha hecho Karl Marx. Y esa influencia, de algún modo, era deseada por el propio Marx,
puesto que en las tesis sobre Feuerbach que escribe, le hace un análisis sobre otro pensador, sobre Feuerbach, y lo que dice es que para él los filósofos hasta el presente se habían dedicado a contemplar la realidad y tratar de entenderla. Pero, al parecer de Marx, el filósofo tiene que hacer algo más, que es transformar la realidad. ¿Y qué realidad es esa con la que se encuentra Marx? ¿Qué mundo es ese con el que se encuentra, que tiene que transformar? Bueno, yo alguna vez he comentado que quizá para entender a Marx no vendría mal leer a Dickens. Curiosamente, es un escritor de ficción, es un escritor no marxista, pero nos describe las desigualdades que había en la sociedad del siglo XIX. Ello supone un caldo de cultivo idóneo para un tipo de doctrina que busque corregir esas injusticias. Y el marxismo, el pensamiento de Marx, irá orientado en este sentido. De hecho, al parecer de Marx, la sociedad debería evolucionar de sociedades más primitivas, sociedades luego agrícolas, sociedades feudales, sociedades burguesas, sociedades capitalistas, y deberían haber desembocado en el comunismo. Pero curiosamente lo que ha sucedido es que el marxismo ha triunfado en sociedades empobrecidas donde había más desigualdades y donde esa sensibilidad, esa inquietud que había despertado las doctrinas comunistas eran más cercanas, más comprensibles. Pero vamos a su filosofía. A Marx le interesan especialmente los pensadores materialistas. En concreto hace una tesis sobre Demócrito y Epicuro. Lo que pasa es que Marx, a ese materialismo con el cual se siente identificado, él se proclama materialista, le va a dar un giro distinto. Los materialistas griegos lo que decían es que la realidad del mundo era material, era netamente material, pero se quedaban de alguna manera en el comportamiento físico del mundo. Marx aplicará este materialismo a la historia, y lo que dirá será que las condiciones materiales que se dan a lo largo de las distintas sociedades son las que determinan cómo van a ser esas sociedades, es decir, que a la postre son las condiciones materiales las que están por debajo de la organización social, del modo de pensar de los hombres, del modo de actuar, del modo de relacionarse. Entonces atiende más al devenir de la historia, pero desde un punto de vista materialista. Por eso él, que lo marcamos dentro de la izquierda hegeliana, lo que hace es corregir a Hegel. Si Hegel había dicho que era el espíritu el que de una manera dialéctica, por oposiciones, por contrarios, iba activando, iba impulsando el devenir de la historia, Marx dirá que no es el espíritu, que efectivamente la historia se mueve por contraposición, por tensiones entre contrarios, pero no lo mueve el espíritu, sino que lo mueve son las condiciones materiales, en concreto las condiciones económicas. Al fin y a la postre lo que existen son explotadores y explotados. Los explotadores son los que tienen la propiedad de los medios de producción, de las fábricas, de los bienes, de los instrumentos de producción, de las tierras, mientras que los explotados son los que tienen que trabajar, que hacer producir todas esas cosas. Como Marx hemos dicho que era materialista, lo que dice es que lo que da verdaderamente valor, lo que transforma, lo que crea riqueza, es el trabajo, principalmente el trabajo manual, que es el que transforma la realidad material, puesto que es materialista. Decimos que ese trabajo manual crea valor, da más valor a las cosas, produce una plusvalía. En esa transformación se crea riqueza, se da más valor, plusvalía. Bueno, esa plusvalía se la queda el propietario y le da solo una pequeña parte al trabajador, que es la que necesita ese trabajador pues, para subsistir, básicamente para sus necesidades básicas. Mientras que el propietario se queda con la parte del león, digamos, de esa plusvalía. Entonces unos cada vez son más ricos y los otros cada vez están más sometidos. Esa es la visión de Marx. Pero llegará el día en que los de abajo no tengan nada que perder, digamos, porque no tendrán ya bienes, mientras que los otros lo tendrán todo, y habrá una revolución que lo que haga es despojar a esos propietarios de todos estos bienes que han atesorado y de los medios de producción. Y se pondrá todo eso en común. Esto dicho de una manera muy simplificadora, pero bueno. La única manera de superar esa dialéctica de propiedad-trabajo es que desaparezca la propiedad. Entonces el comunismo lo que traerá será la desaparición de la propiedad privada, todo será común, los medios de producción fundamentalmente, entonces dejará de producirse esa tensión histórica que lleva a las injusticias. Y se llegará pues, a un estado bucólico de libertad, de felicidad, de abundancia de bienes y de recursos y demás.
histórica lo que nos ha mostrado es que acaban estos regímenes en sistemas totalitarios, porque hay un paso de tránsito, dice Marx, que es la dictadura del proletariado, en la cual la clase proletaria, la clase explotada, se apodera del Estado, que era un instrumento de explotación, se apodera del Estado para poder implantar el sistema comunista. Bueno, lo que la experiencia nos muestra es que al final se crea un partido único, que es el Partido Comunista, que lo rige una casta, que se apodera del Estado e implanta un sistema totalitario, en el cual realmente los medios de producción son propiedad del Estado y al final todos trabajan para ese Estado y ese partido que se identifican. Una de las cosas que había dicho Marx es que la religión es el opio del pueblo. Con esto quería decir que la religión lo tenía como sedado, drogado, atontado, prestando atención a realidades sobrenaturales y olvidando lo que tenían que enfrentar las personas, que es la realidad material presente, puesto que para Marx solo hay una realidad, la material. Entonces el comunismo iba a tener un carácter liberador, pero insisto, lo que la experiencia nos ha demostrado es que ese carácter liberador no se ha dado y que romper con esa dimensión trascendente del hombre, pues lejos de enriquecerle y de enaltecerle, pues le ha sometido a poderes distintos. No obstante, no podemos aparcar algunos de los hallazgos fecundos del marxismo, y es pues el atender a esas condiciones materiales que, si no únicas, sí son condicionantes importantes a la hora de comprender el desarrollo de los pueblos, el bienestar de las personas. Bien, polizones, pues aquí lo dejamos por hoy. Nos veremos otro día y quién sabe dónde apareceremos. ¡Hasta pronto, polizones! Добрий вечір, товариш Рафаель. На здоров'я. На здоров'я. На здоров'я. На здоров'я. На здоров'я. Gracias, gracias, camarada. Спасибо. Спасибо. Товариш Рафаель. Спасибо. Давай, давай, давай. Пиво, пиво. 1, 2, 3. Пиво, пиво. 1, 2, 3. 3?